Saludos amigos, esto es Línea de Proyección, un espacio dedicado al conocimiento de la arquitectura, el urbanismo y el medio ambiente, en servicio de la población arequipeña. Es por eso que el día de hoy hablaremos acerca de un tema muy importante, como es la infraestructura vial de nuestra ciudad, y lo abordaremos desde la perspectiva y experiencia del arquitecto Félix Solís. Él es decano del Colegio de Arquitectos de la ciudad de Arequipa. Acompáñenos en esta interesante entrevista. Bueno amigos, estamos aquí con el arquitecto Félix Solís, decano del Colegio de Arquitectos de Arequipa. Muchas gracias arquitecto por su tiempo y por acceder a esta entrevista que va a servir de reflexión y guía para toda la población arequipeña. Sí, muchas gracias por la entrevista. Quien les habla es el arquitecto Solís, decano del Colegio de Arquitectos. También soy docente universitario en la Universidad Nacional de San Agustín y bueno, también con una maestría en desarrollo sustentable y que me ha permitido involucrarme un poco más desde el aspecto conceptual, teórico, a los temas prácticos de la ciudad, ¿no? Bueno, arquitecto, como introducción para el tema de la reforma vial, me comentaba usted que hay ciertos conceptos básicos que tenemos que entender antes de hablar de el CID y toda la problemática de la ciudad. Sí, para nosotros como colegio es importante que se entienda los nuevos conceptos de movilidad urbana, sobre todo los que tienen que ver con la sostenibilidad, ¿no? Es decir, donde el peatón y las bicicletas son los elementos más importantes de movilidad en una ciudad y después le sigue el transporte público para después tener el transporte de carga y finalmente el transporte particular. Es decir, los vehículos en las ciudades modernas, en las ciudades donde la sustentabilidad es el, digamos, el cambio de mentalidad, ya no interesa mucho el transporte privado. La gente cada vez usa menos su propia movilidad y hace más uso del transporte público. Por eso vemos cada vez más ciudadanos que van a sus centros de trabajo, aún con terno y maletín, con terno y corbata, usan el transporte público y dejan su transporte particular en casa, lo que hace que las vías se descongestionen porque confían en un transporte público que es eficiente, ¿no?, que es económico y que permite, digamos, llegar en los tiempos programados a los lugares que uno ha establecido. Origen y destino en este sentido se acerca mucho más, como les dije, es de manera más eficiente y la gente empieza a usar el sistema integrado de transporte porque además es un sistema limpio, sano, seguro y las ciudades cambian radicalmente su movimiento y su estructura. Por eso que en ciudades importantes este transporte público se da bajo tierra, los famosos metros, ¿no? Y en ciudades como las nuestras, que son ciudades de pocos recursos, usamos las vías exclusivas, que en este caso es el concepto del Sistema Integrado de Transportes en Arequipa, con vías exclusivas para hacer que estas vías rápidamente hagan llegar de un extremo a otro de la ciudad a los centros de trabajo desde las zonas de dormitorio. Esta concepción hace de que pensemos ya en otro tipo de ciudad, que borremos de nuestra mente la cantidad de combis y el caos vehicular que hay en la medida en que este sistema se vaya implementando. Por lo tanto, para nosotros es importante que este sistema funcione en nuestra ciudad y que de alguna manera, digamos, cambie su comportamiento y por lo tanto las obras que hagan las municipalidades, gobierno regional, que tengan que ver con este sistema integrado de transporte, nos parece que deben ser impulsadas, deben apoyarse, felicitar a la autoridad cuando tiene claro este concepto y que no solamente haga las obras por conquistar votos, sino por solucionar un problema de la ciudad. ¿Y cuáles son estas obras que se vienen desarrollando o que se han planteado para la ciudad de Arequipa? Bueno, actualmente tenemos obras como el viaducto Salaberry, que ha quedado congelado. Hicimos algunas observaciones nosotros en términos de flujos, en términos de sentido, que han permitido que de alguna manera se reflexione al respecto y se reprograme esta obra. Nosotros estamos a favor de la obra Salaberry, puesto que, digamos, en una parte de su sección interviene el sistema de transporte integrado.
Por lo tanto, nos parece que sí es necesario, pero también pensamos que las obras deben hacerse con calidad, con los estudios respectivos, en donde no se cometan errores y sobre todo que no, digamos, vayan en contra de la salud, el bienestar y la vida de las personas, ¿no? Una vía o un intercambio o un viaducto mal diseñado puede devenir en pérdidas humanas. Entonces, y cuando se pueden evitar con un buen diseño. Nosotros partimos, en principio, de si debe o no debe existir el proyecto. Entonces, cuando tiene que ver con el sistema integrado de transporte, nos parece que su validez ya está dada. En segundo lugar, si está bien o está mal diseñado. Y ahí es donde nosotros, con los técnicos que tenemos en el Colegio de Arquitectos profesionales que tienen mucho conocimiento respecto a la movilidad urbana, que tienen estudios en el extranjero, que han hecho proyectos en otras ciudades y que nunca les tocan la puerta o nunca los invitan, ¿no? Finalmente no sabemos quiénes están detrás de estos proyectos porque se evidencian tantos errores que se suele pensar que no ha sido hecho por gente capacitada. En ese sentido, nuestros profesionales han hecho observaciones al viaducto Salaberry que felizmente se los hemos alcanzado a la Contraloría y que ha podido de alguna manera frenar. Porque quiero aclarar que como Colegio de Arquitectos nosotros podemos tener los profesionales adecuados, pero la autoría dice que sus opiniones no son vinculantes. Es decir, como que pueden o no tomar en cuenta las observaciones o recomendaciones del Colegio de Arquitectos. En lo cual tienen razón, porque ellos tienen un proceso de contratación, tienen un proceso de supervisión, que necesariamente el colegio no tiene por qué intervenir. El Colegio de Arquitectos es una entidad aparte, si quieren particular, público particular, que no tiene mayor injerencia en esto. Pero al alcanzarle esto a la Fiscalía, a la Contraloría, de alguna manera hemos conseguido que estas observaciones sean escuchadas. Otro de los proyectos importantes, Juan de la Torre, que tiene el sistema integrado de transportes, que nos parece que también debe ejecutarse. No conocemos todavía el detalle del proyecto. También el intercambio de los Incas con la Dolores. Ya con un grupo de arquitectos se han hecho las observaciones. Hemos debido entregarlas el viernes pasado, pero lo vamos a hacer recién este viernes, toda vez que hemos decidido que no solamente vamos a entregar aquellas cosas que estén mal, no solamente vamos a denunciar y evidenciar aquellos problemas que tienen estos intercambios, sino que creemos que el colegio también debe ser proactivo. En ese sentido, estamos esbozando posibles soluciones para que la autoridad las tome en consideración y se dé cuenta que también en Arequipa hay profesionales con el conocimiento suficiente como para poder dar alternativas de solución. El de los bomberos lo iniciaremos recién la próxima semana a hacer la evaluación. Queremos terminar con de los Incas, después empezaremos con los bomberos y finalmente terminaremos con Juan de la Torre, ¿no? Que son las obras que tienen, todas las tres tienen injerencia con el sistema integrado de transporte. Respecto a la obra del óvalo de los bomberos, no sé si podría usted adelantarnos más o menos cuáles son las correcciones o... Bueno, nosotros hemos hecho una revisión muy a vuelo de pájaro, si se quiere. Recién nos entregaron hace 2 semanas los expedientes, hemos logrado imprimir los planos y según lo que hemos podido evidenciar ya existen algunos errores, como por ejemplo, al estar el sistema integrado de transportes yendo por esta vía, Alcides Carrión, y al encontrarse en el óvalo, antes de encontrarse con este intercambio existía un paradero. Sin embargo, en el proyecto vemos que lo han puesto después del óvalo y que nos parece un poco complicado porque la sección de vía ahí es menor, tengo menos área y la antes tenía mayor área, que era mucho más fácil desarrollar ahí el paradero. Y lo más grave es que en el otro sector, donde es menos área, al frente tenemos un grifo, que para nosotros es altamente peligroso, ¿no? Sobre todo para tener gran afluencia de público entrando y saliendo a los buses frente a un grifo. Nos parece que se debería retomar la propuesta inicial del sistema integrado de transportes y tener el paradero donde estaba pensado inicialmente. Por otro lado, cuando uno viene del Alcides Carrión hacia el cementerio y quiere entrar al Avelino Cáceres, no tiene volteo a la izquierda resuelto, ¿no? Entonces tiene que ir casi hasta el cementerio, dar la vuelta y otra vez agarrar la Avelino, lo que nos parece que no debe ser, cuando justamente el diseño de estos intercambios es para facilitar la movilidad. Es decir, que haya menos tiempo invertido en el transporte,
que el transporte sea fluido y con esto, digamos, estamos complicando un poco más el desarrollo del tráfico. Igual los que vienen por la Avelino tienen que hacer un desvío casi por la isla, detrás de la isla, para poder seguir y le quitan la continuidad, sobre todo los que están a nivel por las vías auxiliares. Otro de los temas también que nos preocupa mucho es el tema de los cruces de los peatones. Y esto tiene que ver nuevamente con lo que dijimos al principio. Conceptualmente el peatón debe ser primero. Sin embargo, el peatón lo hacen recorrer, llegando a la esquina, tiene que caminar media cuadra más para cruzar una pista, cuando los cruces peatonales deberían estar resueltos casi en las esquinas, ¿no? Entonces, el peatón parece ser el último dentro de la concepción del proyecto, cuando debería ser el protagonista número uno, ¿no? Y después resolver los otros problemas, ¿no? Entonces, allí también nos damos cuenta de que, digamos, este concepto de la movilidad urbana sostenible no se aplica en su totalidad. Son observaciones que hemos visto, como les digo, así a vuelo de pájaro, pero que nos permiten ya evidenciar que hay algunos errores. Ya con planos en mano, con escalímetro y viendo el detalle, veremos si la geometría, el diseño vial es el más adecuado, ¿no? Respecto a estos errores de diseño, usted mencionó que podrían traer consecuencias como llegar a la pérdida de vidas humanas o la pérdida de tiempo también que implica. ¿Cuáles serían otras consecuencias de tener obras mal planteadas en la ciudad? Bueno, el principio, como les decía, tiene que ver con el tema conceptual, ¿no? ¿Qué es lo más importante cuando uno se enfrenta a estos intercambios, ¿no? Entonces, debemos de priorizar al peatón. El peatón es el que debe dominar la ciudad. Los ciclistas en segundo lugar. Propiciemos. En ninguna de las obras que estamos viendo hay una ciclovía. O no está prevista a futuro la conexión con una ciclovía. Entonces, ahí nos damos cuenta de que están, ¿no?, conceptualizadas de manera diferente. Sigue estando dentro de la mente de los proyectistas la movilidad particular como el elemento número uno, lo que no debería ser. Entonces, la ciudad no va a cambiar así, ¿no? Entonces, son observaciones que estamos alcanzando y el tema que nos preocupa mucho es de la vida humana. O sea, en el de los incas hay unos encuentros terribles que ya se los hemos alcanzado. Felizmente la autoridad ha sido consciente, se ha dado cuenta de que sí. Incluso cuando estuvimos con unos arquitectos haciendo la evaluación del mismo óvalo, hemos sido testigos de un accidente bastante fuerte. Y la gente que vive alrededor dice, esto sucede todos los días, por una mala señalización, por un mal diseño, ¿no? Entonces, todo este tipo de observaciones las estamos alcanzando para que se corrijan, ¿no? Para que realmente el concepto de los proyectos encaje en un desarrollo futuro. Los proyectos deben estar pensados también en el tiempo, no solamente para solucionar el problema actual de cuántos vehículos hay, ¿no?, de cuántas personas pasan por el sitio, sino también cambiar esta manera de pensar, este paradigma de cómo debe ser el nuevo sistema de transportes, qué componentes deben estar priorizados y deben estar presentes también en el proyecto. Usted mencionó que el Colegio de Arquitectos tal vez no tiene la facultad de opinar directamente, pero más o menos como una entidad entre particular o pública, ¿verdad? En todo caso, ¿existe algún medio de participación ciudadana respecto a estas obras que se vienen realizando? Bueno, el Colegio de Arquitectos, digamos, es parte de la sociedad civil organizada, ¿no? Entonces, al haber errores, ¿qué hace un poblador? Que posiblemente no tenga los conocimientos, no tenga la herramienta. Y es lo que ha pasado, ¿no? Hemos recibido cartas de pobladores, de vecinos, de taxistas, que se han visto involucrados en la problemática y me dicen, oigan, Colegio de Arquitectos, ayúdennos. Nosotros no somos los técnicos, no hemos estudiado arquitectura, no hemos estudiado urbanismo, no hemos estudiado movilidad urbana, no hemos estudiado transportes. Ustedes son los más indicados, ayúdennos. Y nosotros como representantes de la sociedad civil hemos asumido esta responsabilidad, porque en realidad, si usted se da cuenta, todos los arquitectos que vienen a trabajar, con los cuales nos reunimos a evaluar, no reciben ni un sol del colegio. Lo hacen por amor a su profesión, lo hacen por amor a su ciudad,
porque saben que ellos tienen una responsabilidad con la ciudad y dan su granito de arena, dan un poco de su tiempo para poder hacer estas observaciones porque nadie les está pagando este servicio. Igual el Colegio de Arquitectos también hace las observaciones suyas y las alcanza a la autoridad, pero ya hemos descubierto que la única manera que nos hagan caso es hacerlo con copia a las autoridades que sí tienen injerencia en esto. Entonces, las autoridades que sí tienen injerencia, como el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría, la OCE, en fin, son entidades que sí pueden exigir a la autoridad de que haga los cambios respectivos. Y como ya se lo dijo a la misma autoridad, se le dijo, si algún día existiese algún accidente, si algún día hay una pérdida de vida, va a ser su responsabilidad. Porque ya se le está haciendo alcance de las observaciones, de los peligros de este mal diseño y que si no los corrige va a ser su responsabilidad, acompañado del que lo diseñó, porque también hay una responsabilidad de los encargados. Hemos intentado conocer quiénes son los proyectistas, nos ha sido difícil porque no aparecen las firmas en los planos, aparecen solamente las firmas del jefe de proyecto o del representante legal del consorcio, que generalmente son ingenieros, pero no conocemos quién está detrás del diseño vial, por ejemplo, que debería ser un arquitecto o un urbanista. En fin, ese es un poco el alcance que tenemos. Ya hemos visto que esta formulita de acudir a otras entidades sí da resultado y por lo menos somos escuchados, ¿no? Y la prensa, que es otra de las cosas, la prensa nos ha ayudado muchísimo para sentar, ¿no?, nuestra posición frente a la sociedad. Sí, de hecho están logrando un gran alcance estas obras con esas correcciones. Respecto al sistema integral de transportes, ¿existe una propuesta alternativa? Bueno, nosotros inicialmente observamos que el sistema integral de transportes tenía solamente un corredor central, ¿no? Y que esto en el tiempo no iba a soportar. Si bien es cierto, no está funcionando, pero ya se prevé, como en otras ciudades, de que deberían haber corredores alternativos. Felizmente tenemos la noticia que el CIT está desarrollando corredores alternativos, corredores paralelos que solucionan el problema de la movilidad en el tiempo y sobre todo que descongestionan el paso del CIT por el centro histórico. A nosotros nos parece que sí debe atravesar el centro histórico, pero no como una única alternativa. Al existir estos corredores paralelos o alternativos ya se descongestiona y hay gente que posiblemente no atraviese el centro histórico, que no quiera ir al centro histórico. Con esto limpiamos un poquito también el flujo de personas hacia nuestro centro, desconcentramos, ¿no?, creamos otras centralidades y esto permite ir de centralidad a centralidad de manera más rápida sin atravesar necesariamente el centro histórico. Entonces, estas observaciones que se han hecho felizmente están siendo tomadas en cuenta y yo creo que es la manera en la que se debería actuar, ¿no? Si colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, colegio de abogados tienen los especialistas en ciertas cosas, se debe acudir a ellos, ¿no? Y nosotros no estamos para oponernos a las obras, sino más bien para contribuir y que las cosas se hagan bien por el futuro de la ciudad, para que sea sostenible en el tiempo, para nuestros hijos, para nuestros nietos, que logren finalmente tener una ciudad saludable, donde tú puedas coger una bicicleta e ir de tu casa a la universidad sin que nadie te atropelle, que llegues bien, que incluso haces ejercicio, ¿no? A mí me da gusto ver otras ciudades donde tienen todos los paraderos de bicicletas. Pasas tu tarjeta y sacas tu bicicleta, vas a otro sitio, la dejas estacionada ahí, y no es tu bicicleta, es bicicleta de un sistema, ¿no? Que eso permite que la gente se mueva más rápidamente, que esté bien en términos de salud, ¿no? El sobrepeso, los ataques cardíacos se reducen notablemente y uno puede llegar en bicicleta más rápido que posiblemente un taxi, ¿no? En fin, entonces hay una serie de cosas que todavía como sociedad tenemos que madurar, como ciudad tenemos que entender y tenemos que rediseñar nuestra ciudad para que se adecue a estos nuevos conceptos. ¿Cree usted que existen zonas que están siendo como que relegadas o que tal vez necesiten mayor atención, mayor presupuesto en la reforma de la ciudad?
Bueno, ahorita el problema que tenemos es, las ciudades crecen mediante planes de desarrollo urbano. Las grandes ciudades que han logrado su transformación es porque su planificación se ha aplicado. O sea, la planificación no solamente es un discurso, no solamente es un documento que se hace por cumplir, sino son documentos de gestión y para transformar las ciudades. Para eso se planifica. Nosotros creemos en la planificación, creemos que los planes urbanos pueden transformar la ciudad, por lo tanto nosotros apoyamos al Instituto Metropolitano de Planificación, porque ellos son los gestores, son los técnicos que tienen que decir por dónde vive la ciudad, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos el INPLA atado de manos, ¿no? Por un tema de una fiscal que dice que al haber cambiado de uso algunas zonas agrícolas a urbanas, hay un peligro, ¿no? Pero no entiende que a veces es necesario sacrificar algunas zonas de la ciudad para proteger otras zonas. Lo que han hecho es convertir zonas urbanas que antes eran agrícolas, sobre todo en los corredores, porque allí, quieran o no, el fenómeno de conurbación urbana va a hacer que esto suceda. Entonces lo que han hecho es cambiar de uso estas zonas para proteger las grandes manchas verdes que están detrás de estos corredores. La única manera de proteger esto es colocando una actividad. Es como colocarle un muro para que la gente no pase. Esta actividad viva hace de que no se invadan todas estas zonas verdes. Entonces es una política que parece ser que a la Fiscalía no entienden todavía que existen algunas estrategias urbanas que, si bien es cierto, se sacrifica un poco de área verde, pero se preserva el resto. Es como una cirugía que haces en la ciudad para preservar algo. ¿Quieres vivir? Ya elimina el tumor, pues, ¿no? ¿Quieres hacer, corta esta pierna? Porque si no el cáncer va a seguir avanzando. Entonces hay cirugía que hay que hacer necesariamente en la ciudad en algunas zonas. Y por estas acciones les han quitado y están propiciando que mucha gente ya esté invadiendo las áreas agrícolas. Porque como no hay quien controle, ¿no? Les han quitado el poder, entonces se están ocupando zonas de riesgo, zonas agrícolas. Entonces al atar de manos a la autoridad, en este caso a este ente, que para nosotros es el indicado, técnicamente debe controlar el crecimiento de la ciudad, se le ha atado de manos por una orden judicial, ¿no? Entonces, eso está pasando, y otra de las cosas que no se tiene control todavía son sobre las invasiones. Lamentablemente, tengo que decirlo, que las invasiones en Arequipa son las que han ocasionado el desorden, el crecimiento desordenado de la ciudad. Tenemos vías importantes que se truncan, no llegan a nada, ¿no? O zonas que han cambiado de uso, zonas de alto riesgo ocupadas por gente que yo no sé, el día que haya alguna desgracia, esa gente va a padecer estos daños, y donde no se ha previsto las áreas de aportes, por ejemplo, tenemos grandes invasiones de la gente vive donde no han dejado el área para el colegio, para la posta médica, para sus parques, para sus jardines, con un diseño vial que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en la realidad. En fin, una serie de errores producto de las invasiones y de un negociado. Detrás de estas invasiones, hay que decirlo con las palabras claras, existe una mafia que vive de esto, ¿no? Y las autoridades no están haciendo nada, más bien algunas autoridades se han coludido con estas mafias para conseguir votos. Y esto no está bien. Entonces hay un tema económico, político que está detrás de todo esto, que hace que la ciudad esté como esté, que la ciudad poco a poco ha ido creciendo de manera desordenada sin ningún control. Cuando nosotros, si hay un plan y si hay una entidad que debe regir el control, deberíamos apoyar ambas cosas. El plan y la entidad que haga posible la gestión de la ciudad, ¿no? Y no darle importancia, quitarle el poder a estas mafias, quitarle el poder a estas autoridades que usan a las invasiones para su beneficio político, y finalmente la ciudad no importa para nada, ¿no? Arquitecto, ¿existe algún medio informativo virtual por el cual el poblador pueda actualizarse, informarse acerca de los levantamientos o las correcciones de las obras viales? Tengo que decirlo con pena que no. El Colegio de Arquitectos tiene su propia página, que es donde los agremiados pueden acceder. Allí colgamos alguna información. Hemos contratado ya la revista virtual del colegio. Son arquitectos que están trabajando donde temas como estos también van a ser abordados y publicados, ¿no? Lo más que se sabe es por la prensa, que gentilmente viene, nos busca, nos entrevista, nos pide, digamos, algunas declaraciones, y es lo más que podemos hacer por ahora, ¿no?
Sin embargo, nuestra página ya está siendo trabajada, actualizada, estamos ampliando el ancho de la banda para que más gente pueda entrar. Se está modernizando la página porque también ahí se van a publicar las revistas del colegio de manera virtual. Queremos producir menos papel y más información. Por eso que lo queremos hacer vía internet, ¿no? ¿Es aquí donde los pobladores pueden hacer llegar también sus quejas? Sí, todos los días atendemos a pobladores que traen quejas, denuncias. Tratamos de atenderlos en la medida de lo posible para que sientan que el Colegio de Arquitectos, que sientan en el colegio, digamos, como a las entidades que puedan apoyarlos, lo que ellos posiblemente por falta de conocimiento o de recursos no lo pueden hacer, ¿no? Entonces tienen en su colegio, al Colegio de Arquitectos, a una entidad que los va a apoyar, como les digo, en la medida de lo posible, ¿no? Pero yo quería un poco aclarar el tema del paradigma, o sea, es decir, cómo es importante que vayamos cambiando la manera de pensar. Y eso me parece que es más fácil lograr en los jóvenes. En las personas mayores es más complicado. El otro día conversábamos con especialistas en movilidad urbana, en los que decían, generalmente nosotros en términos urbanos acudimos a las analogías para comparar, ¿no? Decimos el pulmón de la ciudad, ¿no? El corazón de la ciudad. Y cuando hablamos del sistema de circulación, hablamos casi como nuestro sistema de circulación de la sangre, ¿no? Por analogía asociamos y más o menos toda la mecánica de fluidos ayuda para entender cómo debe ser el transporte. Pues alguien decía, pues es cierto, si los gringos cuando tienen más coches dicen, ya no soporta la vía, ¿qué hacen? Amplían la vía. Y cada vez que hay más coches, amplían y amplían y amplían. Tenemos cosas que pasan por encima, por debajo y unos cruces enormes para solucionar el problema de transporte. Es lo mismo en el cuerpo humano. Cuando ya tu sangre no pasa por alguna vena, ¿qué hacen? Te hacen un bypass, ¿no? Te cortan la vena, te hacen un bypass por otra vena y hacen que esa sangre circule a otro lado. Entonces, esa misma solución que se hace en el cuerpo humano, hacerle un bypass, un puente a la sangre, lo hacen también en las vías. ¿Es la solución? Cada vez va a haber más carros. Va a ser la solución, cada vez vamos a necesitar mayores secciones, más viaductos, más pases. Oiga, ¿por qué en vez de que tú estés haciendo bypasses en su corazón, en sus venas, en su sangre, por qué no cambias tu forma de vivir? ¿Por qué no haces más ejercicio? ¿Por qué no comes mejor? ¿Por qué no ordenas tu vida y vas a vivir mejor como lo hacen muchas personas? Sí, bueno, los invitamos para que, digamos, visiten más la página y que de alguna manera se enteren, porque no solamente es de este tema, yo he podido visitarla y he podido, ¿no? Ver cómo otros arquitectos y otros profesionales también alimentan, digamos, con temas de actualidad y sobre todo dando alternativas de solución a los problemas que vivimos en la actualidad. Bueno amigos, gracias por seguir la visita al Colegio de Arquitectos con el arquitecto Félix Solís. Yo soy María Eugenia Claros, los invito a seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, Arquitecnia. Y nuestra cita con lo mejor de la arquitectura y el urbanismo es este martes a las 9 y el sábado a las 10 de la mañana. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Así?